Hola a todos, soy Walter Gatica. Este es mi video para el concurso de oratoria. El día de hoy quiero hablarles acerca de la ley laboral y el derecho mercantil en Guatemala. Pero antes de entrar en el tema, quiero explicarles acerca sobre el derecho mercantil y acerca sobre el derecho laboral. El derecho mercantil surge a partir de la necesidad de normar algunas actividades comerciales. Las actividades mercantiles surgen desde la antigüedad, cuando las personas en la economía buscaban la mejor administración de sus bienes y servicios dentro de las tribus. Poco a poco se fue dando el intercambio, que actualmente es la base del comercio, la base de la economía y de cualquier sistema, sea financiero, de servicios, de producción, etc. Por otro lado, la actividad laboral no viene ligada a este mismo proceso, sino que viene directamente a normar lo que sería el trabajo del ser humano. Este trabajo se ha modificado bastante desde la antigüedad. A diferencia de lo mercantil, que se ha mantenido siempre en su base, lo laboral ha venido desde la edad de la esclavitud, en la cual existían los esclavos y pues sus dueños, ¿verdad? En ese entonces los esclavos no eran tomados como personas como tal, sino se consideraban un objeto de bien o un bien de capital más bien. Entonces estas personas trabajaban y producían beneficios hacia sus patronos. De este modo, poco a poco fue evolucionando y surgieron lo que eran los señores feudales y los siervos. Estos siervos ya eran considerados personas con dignidad y derechos, pero su papel dentro de la economía no era tan diferente a la de los esclavos, ya que estos no podían comercializar, no podían producir, ni eran dueños de nada. Estas personas solo trabajaban para sus señores feudales a cambio de protección y tierras donde vivir y donde cosechar. Para ello pagaban una pequeña, más bien una gran comisión a los señores feudales sobre sus cosechas. Luego de esta edad feudal surgió la llamada revolución industrial. En esta revolución industrial, los dueños del capital empezaron a poner sus inversiones no solo en tierras, sino que también empezaron a invertir en maquinaria, en tecnología, que volvía más eficiente el trabajo. Esto causaba que hubiera más producción, por lo tanto las ciudades se llenaron de trabajo y los campesinos empezaron a migrar hacia las ciudades en busca de trabajo. Aquí surgió el llamado proletariado. Aquí es donde estaban pues todos los trabajadores, un poco similar a lo que actualmente los conocemos. Claro que las leyes laborales eran muy malas en ese entonces, porque existía la explotación del empleado, había trabajo infantil y pues las condiciones de trabajo no eran muy buenas, menos las de higiene. Para esto fue que en la actualidad existe lo que es la ley laboral. Debido a todos esos maltratos que los empleados sufrían en esa era, se empezaron a crear normas, las cuales restringían la higiene de las empresas, las cuales les pedían a los patronos un poco más de incentivo económico hacia sus empleados. Empezaron a reducirse las horas laborales. En ese entonces se trabajaba de 12 a 16 horas al día. Actualmente la jornada laboral es de 8 horas en el día, 6 horas en la noche y 7 en una jornada mixta. Pero pues estas leyes no son tal como nos las han vendido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre nos dicen que la ley laboral es una ley que protege al patrono y al empleado. Pero en realidad no es así. El sistema laboral no surge de aquí. Esta es una mentira un poco disfrazada, porque el sistema laboral parte de que en el pasado era muy caro mantener a los esclavos. Pues los esclavos había que mantener a ellos y a toda su familia, ¿verdad? Su esposa, sus hijos, etc. Entonces se dieron cuenta de que era más fácil pagarles un sueldo, era más barato, y que ellos vieran qué hacían con sus 25 hijos que tenían, ¿verdad? Entonces, de aquí surgió el modelo laboral que hoy conocemos. Como ven, este modelo laboral no es para proteger al trabajador, es para hacer más baratos los costos de producción. También nos han dicho que la ley surgió para proteger a ese trabajador. Pero para empezar, el mismo sistema no protegía al trabajador. Entonces, esta ley no vino a igualar los derechos del trabajador y patrono, más bien vino a eliminar derechos del patrono, porque el trabajador tenía menos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo que hizo fue que había tanta libertad como para patrono como para trabajador. Pero debido a que el sistema laboral restringía los derechos del trabajador, lo que hizo la ley laboral fue restringir los derechos del patrono. Es decir, nos dejó estancados
en un sistema en el cual tanto trabajador como patrono tienen una libertad muy limitada y se vuelven solo participantes de un sistema que los restringe a su crecimiento económico. ¿Cómo así, verdad? O sea, la ley no hace que el trabajador tenga más derechos. No. La ley lo que hace es aprisionar al patrono porque el patrono aprisiona al trabajador. Para solucionar esto no se debe de crear más leyes laborales. Todo lo contrario, se debe de modificar el sistema laboral para que sea abierto, para que tenga una capacidad de opción tanto para el trabajador como para el patrono. Esto quiere decir que imaginemos un caso en el cual un trabajador presta sus servicios de trabajo por cualquier monto, imaginemos 1000 quetzales al mes. Este monto no está limitado a ninguna ley. Eso significa que si el trabajador demuestra un buen desarrollo de su trabajo, todas las empresas querrán contratarlo. Por tanto, por la ley de oferta y demanda, eso hará que el valor de su tiempo aumente. Por lo tanto, una empresa ofrecerá 2000, otra 3000, otra 5000, otra 7000 y así sucesivamente. Cuando la demanda de trabajo sea muy poca, entonces las empresas tendrán más opciones, ¿verdad? Por lo tanto, el salario sí bajará, eso sí es cierto. Por eso se establece un salario mínimo, el cual está mal establecido. ¿Por qué? Porque priva de libertad tanto a las empresas como a los trabajadores. Debido a que si hay una base, no un salario cualquiera de 1000 quetzales, sino una base de 3000, eso significa que todas las empresas estarán buscando gente que se encuentre en ese estándar. Significa que no voy a estar ofreciendo 5000, 7000 a los empleados porque tengo una base que el gobierno me dice que es de 3000. Y como los empleados estarán contentos con ese sueldo les pagaré. Entonces, esto priva de derechos al trabajador, pero también al patrono. ¿Por qué? Porque cuando la ley de la oferta y la demanda dice que el precio debe bajar, entonces las empresas no tienen la capacidad para pagar esos sueldos. Entonces lo que pasa es que las empresas empiezan a cerrar porque no pueden soportar ni los sueldos ni las multas por no pagar esos sueldos. Por lo tanto, el trabajo empieza a volver a caer. Cuando el trabajo empieza a volver a caer porque cada vez hay menos empresas y menos puestos de trabajo, los trabajos pierden su valor. Eso significa que menos empresas quieren pagar el salario porque hay mucha mano de obra. Entonces, lo que hacen las leyes laborales es obstaculizar el libre mercado. Porque el libre mercado no solamente es en comercio, no solamente es en productos y servicios. El libre mercado también se trata del trabajo de los empleados. Porque los empleados no son un objeto económico como lo veíamos en la actualidad. Los empleados son un agente económico. Son personas que tienen derecho a introducirse a un mercado económico que es el mercado laboral, un mercado que actualmente estamos compactando en un margen tan pequeño que el gobierno lo controla todo. El gobierno quiere que las personas ganen esto, que paguen su jubilación, que paguen ciertas cosas. Entonces, esto lo que hace simplemente es marginar al mercado laboral de los otros mercados económicos. ¿Por qué? Porque en la antigüedad pensábamos que lo laboral era muy complejo para entrar en un mercado económico. Porque lo laboral no era más que otro simple capital. Pero en la actualidad, como les repito, sabemos de que esos empleados también somos personas. Entonces, estas personas merecen la introducción a un mercado económico como tal. ¿Cómo se puede lograr esto? Pues esto se puede lograr a través de una reforma en las leyes laborales y mercantiles. ¿Por qué mercantiles? Pues no simplemente se trata de que, bueno, sacamos la ley laboral y ahora el empleado queda a su suerte. Porque esto provocaría muchas cosas como que se vuelvan a violar los derechos, se vuelva a sobreexplotar al trabajador, que empiezan a suceder cosas muy malas, ¿no? El salario mínimo cae y etcétera. El salario promedio, digámoslo así, porque no habría un salario mínimo. Pero ¿cómo podríamos solucionar esto entonces? ¿Creando más puestos inútiles como los que hace el gobierno? No, ¿verdad? Esto solo va a ver profe Osman, así que espero no se llegue al Ministerio de Educación. No, como podemos hacer esto es ayudando a las empresas a crear más puestos de trabajo. ¿Cómo se ayuda a eso? No solo financiando, sino minimizando la presión, ya sea presión fiscal, ya sea los procesos mercantiles, agilizando la burocracia que actualmente se maneja. Si logramos hacer esto, lograríamos que todo el mercado empresarial
empezar a crecer, empezar a generar más riqueza, empezar a invertir en innovación. ¿Y esto qué significaría? Significaría que hubiera menos monopolio, aumentarían las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas de la actualidad crecerían a ser macroempresas que sostendrían la economía a nivel nacional. Porque actualmente los monopolios son los que sostienen la economía a nivel nacional. No es ni siquiera el gobierno o nadie, son los bancos y las grandes empresas. Pero habiendo más grandes empresas, estos sostendrían la economía nacional, haciendo que el país fuera muy estable. Y las personas que actualmente pues tienen micronegocios empezarían a convertirse en pequeñas y medianas empresas. ¿Qué significa que hayan pequeñas y medianas empresas? Significa más puestos de trabajo. Al haber más puestos de trabajo y con más innovación, se va a requerir una mayor habilidad académica de los empleados. Esto significa que estos empleados van a devengar un sueldo mucho más alto que un sueldo mínimo. Esto sería un sueldo promedio, que esta es la forma correcta en la cual deberíamos de ver los sueldos de un país. No a través de un sueldo mínimo impuesto al azar por un gobierno, sino a través de un sueldo promedio que refleje la cantidad de beneficios que un país genera. Este sueldo promedio sería mucho más alto que el sueldo mínimo. Claro, al principio sería más bajo, porque pues el capitalismo así es un proceso evolutivo de la economía. Pero esos altibajos que el gobierno no controlaría harían que poco a poco este sueldo promedio fuera creciendo hasta generando realmente puestos de trabajo que beneficien al patrono y generando un salario promedio que de verdad refleje una vida en la cual los empleados puedan darse las necesidades básicas reales y que no estén luchando por necesidades básicas que pues no deberían de ser una necesidad actualmente, sino deberían de estar ya cubiertas por todas las personas, ¿verdad? Necesidades tales como la alimentación, la salud, la higiene, necesidades que no necesariamente tienen que ser prioridad del gobierno, sino que el mismo sistema capitalista debería de abaratarlas para que todos tengan la posibilidad de optar a estas necesidades tan básicas. ¿Cómo que abaratarlas? Pues sí, si el capitalismo pensaban que era monopolios y todo eso, no, esa es la parte mala que los socialistas cuentan del capitalismo, pero realmente el capitalismo lo que trata es de innovar para que cada vez los productos más básicos sean más baratos y más accesibles al empleado, y de crear nuevos campos de innovación para que existan más puestos de trabajo y para que todos puedan darse una vida digna.